Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gianmarco y otra vez, como cada miércoles, en nuestro encuentro en el que hablamos todo aquello que nos permite comprender el impacto económico en este estado de emergencia. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que seguramente nos va a caer a todos como anillo al dedo. ¿Cómo afectó la pandemia a los trabajadores formales e informales en el Perú? ¿Sabes algo? La caída del empleo durante el aislamiento social fue un problema nacional. Aquí, en el Perú, se perdieron muchos puestos de trabajo, en el cual el sector informal fue el más vulnerable frente al impacto negativo de la COVID-19. Durante el 2020, a inicio de la pandemia, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática, muestra que un 72.5% de la población peruana, que son los trabajadores activos en el Perú, lo realizaban en empleos informales, los cuales fueron más vulnerables ante la medida de aislamiento social obligatorias dictadas por el gobierno central. Los puestos de trabajo informal están conformados principalmente por el 45% de trabajadores independientes, que los empleos formales suelen ofrecer. No tienen seguro social y si lo tienen es muy bajo. Sin embargo, los ciudadanos peruanos no se quedaron manteniendo esta tristeza agonizante, ya que la reinvención para sobreponerse a los problemas en el Perú no tiene límites. Y para demostrar el potencial adaptativo de los peruanos, les haré un resumen de la entrevista que le hice a una amiga emprendedora que fabrica prendas de vestir. Ella nos detalla cómo la actual coyuntura sanitaria la obligó a reinventarse de manera positiva, ya que en el transcurso del 2020 la demanda de su producto superó su oferta, momento en el que ella decide contratar a un ayudante y a un courier. Es entonces cuando me recuerdo que formé parte de esa reinvención y posterior crecimiento. Y lo digo entusiasmadamente porque comencé el trabajo con 2 entregas diarias. Y luego fueron 4. Y luego 6. Y luego ella contrató su primer motorizado. Y, y la historia se cuenta sola, amigos. Ella demuestra que con paciencia y empeño se puede llegar alto. Y yo doy fe de ello. Subiremos el contenido en Instagram, así que atentos. Como sabemos, la pandemia se originó en China, siendo Wuhan el epicentro. Hay una pregunta que todos queremos saber. Si el COVID se originó en China, ¿cómo China logró recuperarse rápidamente a diferencia de los demás países? Las severas medidas para prevenir el aumento de los casos de COVID-19 han provocado un doble shock en la economía china, entre la demanda y la oferta. La demanda, debido a la inmovilización de sus ciudadanos, y la oferta, debido al cierre de fábricas y oficinas. Como vemos en la imagen, desde 1976 que China no tenía un PBI negativo. Conforme fueron pasando los años, se mantuvo positivamente el PBI hasta que llegó la pandemia del COVID-19, donde en el 2020 su PBI cayó considerablemente. En la demanda china, debido al declive de consumo de las familias, hubo varios sectores que se vieron afectados, entre ellos las ventas minoristas. La reactivación progresiva de algunas actividades, como el comercio, no han sido suficientes para lograr la recuperación del consumo interno, debido al miedo de la población a un segundo rebrote. Aquí entra como principal fuente económica el comercio online o en línea, como lo conocemos, durante el brote de la COVID-19, quedando reflejado en el incremento en un 22% de su PBI. Como vemos, hay dos gráficos. El primero es la evolución de la venta minorista en China. Como vemos en el gráfico, desde marzo del 2019 hasta diciembre del 2019, la producción se mantuvo positiva, cambiando mínimamente, pero eso cambió en diciembre de 2019 hasta enero o febrero del 2020, donde el cambio fue considerable, decayó considerablemente, pero se trató de recuperar desde febrero hasta marzo, abril, mayo aproximadamente, pero no fue suficiente, manteniendo una tasa negativa. Y en el siguiente gráfico vemos la evolución de la producción industrial, que el mismo caso se mantuvo positivamente, cambiando y decreciendo mínimamente, pero el cambio notable se ve de diciembre de 2019 hasta enero-febrero de 2020, donde cayó considerablemente. Después se trató de recuperar y lo logró,
manteniendo una tasa positiva al culminar el mayo del 2020. Debido a la crisis económica causada por COVID-19, ¿cuáles son las principales dificultades de las personas en el marco económico? Una de las principales dificultades en esta pandemia fueron las pérdidas de empleo de muchas personas. Esto ocurrió porque muchos trabajadores de diferentes sectores fueron despedidos. Además, hubo un reajuste de personal debido a que ya no se producían las mismas ganancias como antes de la pandemia. Además, otro conflicto que se vio en la pandemia es la inflación. Esto quiere decir que los productos de primera necesidad se incrementaron bastante. Las personas que perdieron su trabajo tenían menos oportunidades de adquirir esos productos, ya que si lo hacían no les iba a alcanzar el dinero para comprar otras necesidades básicas. Durante el primer mes de cuarentena, miles de trabajadores formales perdieron sus empleos. De hecho, según cifras del INEI, en el segundo trimestre del año 2020, la cantidad de empleados fue de menos 36.6% respecto del año 2019. Detallado en el informe técnico Perú, comportamiento de los mercados, o sea, el peor despido masivo en los últimos 20 años. Esto fue un problema a la larga, debido a que al estar desempleado y en estado de emergencia, solo les llevó a vivir de sus ahorros. Ahora imagínate los trabajadores informales, sin empleo, sin ahorros y con deudas. Incluso eso, con las restricciones del Estado, esto solo significa una cosa, desacato al estado de emergencia, bien sea por necesidad o para darle vuelta a la ley. Sí, lo sé, es lamentable, pero si no fuera así no sería el Perú. Pero no podemos desmerecer el esfuerzo por parte del gobierno. De hecho, promovieron la campaña Quédate en casa con los conocidos bonos, entre ellos el bono familiar y el bono Yo me quedo en casa, tal vez lo recuerdes. Dinero cuya entrega fue efectuada por la entidad financiera Banco de la Nación. ¡Wow! Hemos llegado al final. Así que bueno, quiero pedirte hoy, déjame aquí abajo un comentario de cómo vas a afrontar la cuarentena de hoy en adelante. ¿Como una oportunidad para estudiar en casa con la familia? Quiero leerte. Así que muchos éxitos. Nos vemos el próximo miércoles, donde vamos a hablar de formas para ayudarte a ver la pandemia como un reto y no como una crisis económica. Así que nos vemos el miércoles. Déjame tu comentario aquí abajo, ya mismo. Escribe tu comentario sobre cómo vas a hacer para mirar la pandemia como una oportunidad. Un saludo cordial y gracias por quedarte hasta el final de este video. Hasta la próxima con Economist Team. Pero antes de que me olvide, no te olvides suscribirte y dejar tu like. Muchas gracias por ver este video.